Bueno, gracias mi querido hermano Oscar por tu amable, por esa gentileza de esa presentación que me haces. Y debo agregar algo más de lo que dijiste, y es que es mi hija, ¿no? El centro de mi vida. El centro de mi vida. Entonces cuando llego a mi casa, mi tiempo lo que es de ella. Entonces, como tú dices, yo quisiera ver, ¿verdad? Que quisiera que mis días duren en realidad 30, 40 horas y no se puede. Trato de hacer lo mejor que puedo. Es una vocación, como tú dices. Yo, a pesar de que muchas veces termino cansado, rendido, pero siempre satisfecho y feliz de servirle al Señor. Esto es lo que Él ha querido. A todos nos da dones. Este es yo creo yo humildemente que es el don que me ha dado el Señor de poder enseñar lo poquito que aprendo cada día y lo hago de mucho corazón y más aún a personas como ustedes, como a ti mi querido Oscar, que son muy amables conmigo. Es la tercera vez que estoy aquí, así que ya puedo decir que es mi casa y me siento tranquilo y feliz. Y bueno, vamos a empezar. Gracias querido Juanito también, como siempre estás presente conmigo en mis charlas. Y gracias también porque tú me invitas siempre al grupo de la Iglesia San José. Bueno, empecemos entonces, ahora sí con el tema. Es la segunda parte del tema de la demonología. Recordemos que la demonología es una rama teológica de la dogmática donde estudiamos al demonio. Cabe recalcar que el personaje principal, aunque la demonología estudia al demonio, es Jesucristo. Jesús es el centro de todas las ramas teológicas. Lo que pasa o lo que sucede es que el demonio forma parte de la economía bíblica y vamos a ahondar un poquito más en el personaje. Ahora, la demonología tiene una particularidad de que si bien es cierto, todas sus raíces se ahondan en la Sagrada Escritura, hay gran parte de ella que no está en la Biblia y que nosotros hemos tenido acceso a ella gracias a ese designio maravilloso de Dios que es y que consiste en que nos ha dejado a nuestros santos sacerdotes exorcistas, que son ellos quienes van a enriquecer la demonología bíblica, la demonología católica. Ellos, así también como las revelaciones de los santos, de los místicos de la Iglesia Católica. Entonces todo esto hace un conjunto para poder penetrar en el campo de la demonología de una manera mucho más amplia. ¿Sí? Entonces hay muchas preguntas que la gente se hace y vamos a responder. Yo aquí, como ustedes ya me conocen, hago esquema de preguntas y respuestas para no hacer una charla monótona y que de esa forma entonces me aburra. Bien, me preguntan, Víctor, ¿qué sucede si un poseso muere antes de que el demonio salga? Bien, recuerden ustedes, y yo lo dije en una charla anterior, que cuando el demonio posee a un individuo, nunca posee su alma, sino solamente su cuerpo. Primer punto. Segundo punto. Hay ocasiones en las que el demonio entra en una persona, pero no necesariamente porque la persona lo ha buscado, se lo ha conseguido, es decir, ha abierto una puerta para que el demonio entre. Muchas veces son víctimas inocentes que no tienen la culpa. Prueba de ello vemos niños poseídos, niños de 6, 7, 8 años, niñas, ¿no? Y ustedes se dirán, pero no ha cometido ningún pecado, no ha abierto ninguna puerta, ¿cómo queda poseído? Bueno, entonces podemos darnos cuenta nosotros que no necesariamente hay que abrir una puerta, muchas veces son víctimas inocentes. Y eso sucede por los misterios inescrutables de Dios, que como dice el apóstol Santiago en el primer capítulo de su epístola católica, que Dios permite este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que ese espíritu que se encuentra en constante ejercicio, en constante tentación, alcance a sí mismo la perseverancia y la perfección espiritual. ¿Ya? Y no solo eso, sino para que estas personas que están poseídas sirven de canal, sirven de medio para santificar todo el entorno que rodea. Entonces, si una persona ha quedado poseída por el demonio, pero no es su culpa, esa persona está en gracia de Dios, ¿sí? No estoy diciendo que sea santa, que no cometa pecado, que no esté en un pecado, pero estará en un pecado venial, no mortal, y en ese sentido, el demonio no puede afectar a su alma. Y si esa persona fallece, vamos a suponer, no porque el demonio la pueda matar, indudablemente el demonio no puede matar a un individuo, pero si fallece por un estado de salud física que ya haya tenido o por un accidente que puede suceder y está poseída, no necesariamente esa persona está condenada. ¿Qué pasa con el demonio? Sale de ese cuerpo.
¿sí? E irá en busca, o tratará de ir en busca de otro, o sencillamente deja de actuar. Pero la persona, si murió estando poseída y no fue su culpa, sencillamente entrará en ese estado espiritual que nosotros llamamos purgatorio para la purificación como cualquier individuo más común y corriente. ¿Ya? Entonces no necesariamente tiene que quedar condenado ni nada por el estilo ni nada de esas cosas. ¿Ya? Bien, ¿pueden los posesos matar o matarse? Esta pregunta va relacionada con la que acabé de hacer. Verán, el demonio puede inducir mediante la influencia que puede ser muy asidua, permanente, ¿sí? A que la persona se suicide o también que cometa un acto de homicidio, que trate de asesinar a alguien, le puede tentar. Pero de ahí a que el demonio mate a la persona, eso no puede pasar. Es decir, la persona que está siendo poseída, que evidentemente está siendo afectada incluso psicológicamente, puede ser presa del demonio para cometer ambos eventos, pero, como dice la Sagrada Escritura, ninguna tentación puede ir más allá de vuestras fuerzas. Y en ese sentido, el demonio no tiene la capacidad ni para matar, ni para pedir o inducir hasta el punto de que lo logre siempre con un buen objetivo, asesinar o matar a una persona. Esto lo vemos en las películas muy común, ¿verdad? Vemos en las películas que tienen temática exorcística, donde ¿qué sucede? ¿Verdad? Que incluso el sacerdote queda poseído. La monjita que está a los lados del monasterio que queda poseída. O quedan poseídos los laicos que están... Eso no existe. O el poseso termina matando al sacerdote, etc. Eso no existe en regla general. Pero recuerden ustedes que siempre hay raras excepciones. Yo en mi página comentaba sobre un evento exorcístico donde un joven sacerdote recién ordenado, quería él formar parte o luchar a diario con el demonio, es decir, llevar a cabo este ministerio. ¿Y qué sucede? Que no hizo caso a las reglas que le dijo el exorcista experimentado. No te acerques demasiado, no respondas a lo que el demonio te insinúe. Bueno, no hizo caso, se acercó el poseso, que era un muchacho con una tremenda fuerza sobrenatural, con una fuerza sobrenatural característica. No sé si alguien puede apagar el audio, está prendido. Con una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Como lo dice la misma escritura, ¿qué sucede? Que agarró al padre de su sotana, ¿verdad? Lo estrelló contra la pared. El padre terminó hasta con la cadera fracturada, ¿sí? Entonces son cosas que pueden suceder en un exorcismo, ¿sí? Pero de ahí a que el demonio tenga la capacidad para matar a alguien, eso no pasa, porque sencillamente nuestro Señor protege a sus sacerdotes, protege al equipo de laicos que están luchando en ese momento, porque no crean que solo lucha el sacerdote exorcista, no, todos están luchando en ese momento. Todos los laicos también luchan contra el demonio en ese momento mediante la oración. ¿Bien? ¿Pueden las almas de los condenados poseer? Bueno, la respuesta es sí. Y esto se ha podido observar, atestiguar, ¿verdad? Mediante los casos de exorcismos que revelan los sacerdotes exorcistas. Sí, hay casos. Además, hay revelaciones de personajes místicos, beatos y santos, que manifiestan haber tenido profecías escatológicas y donde pueden ver incluso el demonio, a seres almas condenadas poseyendo individuos. ¿Sí? Grábense en una cosa, ninguna persona, por muy perversa que sea, que esté en el infierno, se convierte en un demonio. Eso no sucede. En realidad sigue siendo un individuo, el demonio sigue siendo demonio. ¿Sí? Aunque lo que sí pasa es que esta alma está condenada y está ligada al demonio porque ambos están condenados en el mismo estado llamado espiritual llamado infierno. ¿Ya? Entonces, una alma condenada del infierno sí que puede poseer. Sí se han visto esos casos, eso está registrado en los libros. ¿Qué es el maleficio? Como su nombre lo dice, es un oficio para hacer el mal. ¿Sí? Un individuo solicita por medio de un medium o santero, ¿verdad? Para cometer un mal hacia una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace el medium o santero, o hechicero, o brujo, como le queramos llamar? ¿Qué es lo que hace? Invoca al demonio para que éste pueda, o sea, el demonio con su poder sobrenatural, hacerle el mal
hacia una persona. ¿Sí? Eso se llama maleficio. Lo contrario es el hechizo, que es exactamente lo mismo en el sentido de que también hay invocación demoníaca, pero para hacer un bien, entre comillas, para hacer un bien, ¿no? Como por ejemplo, un hechizo para un amarre de amor, un hechizo para conseguir trabajo, etcétera, etcétera, en la que no se hace daño a nadie, pero al fin y al cabo sigue siendo un pecado mortal, porque a quien estás recurriendo es a un medio que solicita ayuda o intervención del maligno. ¿Qué es una circundatio? Forma parte de la fenomenología en la que el demonio puede actuar, ¿sí?, de forma interna o externa. Es decir, hay una circundatio externa, una circundatio interna. ¿Qué es la circundatio? Es una asedia, es una forma en la que el demonio asedia a un individuo, ¿sí?, para atacarlo constantemente. ¿Sí? Vamos a poner sencillamente un ejemplo, ¿no? Cuando vemos en la selva, ¿no? Vamos a suponer, qué sé yo, una cebra está siendo asediada por una manada de leones. Eso es una asedia, ¿no? Entonces, varios demonios o uno solo puede asediar a un individuo de forma interna o externa para cometerle un mal. De forma interna, pesadillas, en las noches, lo que llamamos, por ejemplo, la noche del demonio, ¿verdad? Insinuaciones aberrantes de carácter sexual, etcétera, etcétera, voces, ruidos, etcétera. Y externas, como por ejemplo las manifestaciones de infestación demoníaca, donde el demonio ejerce actividad sobre las cosas y los lugares. Casas infestadas, objetos que se mueven, ruidos extraños, olores extraños en la casa. Eso, y de esa forma el demonio puede actuar. Existen los fantasmas, ¿sí? Verán, la palabra fantasma es un término un poco más genérico para lo que nosotros llamamos almas purgantes, es decir, almas del purgatorio, o también llamadas almas errantes, ¿ya? ¿Qué son estas? Son almas de individuos, de personas que no están condenadas, pero que tampoco están gozando de la acción beatífica de Dios, es decir, del cielo, sino que se encuentran en ese estado de purificación. Y Dios, ¿verdad?, por motivos que solo Él en su inmensa sabiduría, ¿verdad?, concibe que estas almas de personas se manifiesten para dar un mensaje o sencillamente para que uno ore por ellos. Alguien dirá, bueno, por testimonio, no, bueno, yo vi el alma, a mí se me apareció mi abuelo, ya, se quedó mudo, callado, ya, pero te está pidiendo oración. ¿Cuál es la diferencia entre una aparición de un alma humana y la de un alma condenada del infierno o un demonio incluso? Bien, dice el padre José Antonio Fortea en su famoso libro Suma Demoniaca, que el alma purgante, es decir, el alma del purgatorio, cuando se manifiesta, no presenta movimientos, no articula palabras, no dice nada, tiene un aspecto terrorífico, sí, pero al fin y al cabo no actúa, ¿sí? No ejerce ningún daño, ningún poder o ninguna influencia sobre los objetos circundantes, materiales, peor aún sobre el individuo. Te hace asustar y desaparece como tal, ¿ya? Pero en cambio, el alma condenada y los demonios cuando aparecen, estos sí que se van a manifestar desde el punto en que uno puede observar cómo actúa el demonio, ¿sí? Y recuerden que cuando el demonio actúa nunca es estático, nunca se queda con lo mínimo que es una infestación. Va a querer llegar a su punto máximo de maldad, que es la posesión del individuo como tal, ¿ya? Entonces esa es la diferencia a breves rasgos entre un alma purgante, es decir, del purgatorio, y un alma condenada en el infierno. Estas almas errantes o purgantes muchas veces incluso han sido fotografiadas. Hay fotografías donde aparece un individuo ahí, ¿no? Puede ser un alma. Sí, sí. Bien. ¿Qué es un mandatum? ¿Qué es un mandatum? Y cuidado con la confusión. Un mandatum es una oración que hace un individuo común y corriente, no importa si es laico, ¿sí?, que hace de una forma ya sea interna o externa, es decir, exteriorizándola. Puede ser en la mente o lo puedo decir en voz alta, directamente hacia el demonio. Atentos. Sí, pero atentos, no es un exorcismo. ¿Por qué?
porque el demonio no está poseyendo a nadie. Sencillamente me está influenciando. Les voy a poner un ejemplo. Estoy tranquilo en mi casa y en ese momento me viene a mí unos pensamientos de, qué sé yo, alguna perversión. Por poner un ejemplo, el demonio de la lujuria, le decimos así, ¿no? La tentación de la lujuria, del alcohol, de la drogadicción, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es el mandato? Hago una oración que no necesariamente tiene que ser escrita, es decir, no es una oración específica, es lo que te venga de tu mente y de tu corazón. Señor Jesús, por tu bendito nombre, yo le ordeno al demonio de la lujuria que te alejes de mí. Esta oración hecha con fe, con convicción, ¿sí? Y al mismo tiempo con fuerza, con autoridad hacia el demonio, ejerce muchísimo, muchísimo poder. Eso no quiere decir que las tentaciones nunca más van a volver a aparecer. Es más, se necesitan de las tentaciones para nuestra evolución diaria. Pero en ese momento es muy eficaz. Y repito, no es un exorcismo porque nosotros no estamos actuando frente a un endemoniado, frente a un poseso. Me dirijo al demonio, sí, directamente, pero no hay posesión, no hay exorcismo. Esto es totalmente válido. ¿Qué es un exorcismo? La palabra exorcismo, ¿sí? Es una palabra griega cuya traducción sería conjurar. Así es sencillo. Es una orden, un mandato que se le da o que le da el sacerdote directamente al demonio como tal. ¿Ya? Entonces, es por eso que el laico, dentro de la religión católica, no tiene la autoridad para hacer este tipo de eventos que es el exorcismo. Y el exorcismo, ante todo, es un sacramental, no es un sacramento, por si acaso. Es por eso que por encima del exorcismo siempre estará el sacramento de la confesión. ¿Sí? Porque este es un sacramental. Eso es un exorcismo. ¿Sí? El exorcismo puede ser ritual, puede ser no ritual. ¿Sí? El ritual es cuando el exorcista utiliza el famoso libro del ritual romano. No ritual cuando no lo utiliza y empieza a exorcizar con su autoridad que Dios le ha dado. Y aquí vale una pregunta. ¿El bautismo es un exorcismo? No, hoy día no. Antes sí que lo era. Y digo antes en los inicios del cristianismo. ¿Por qué? Porque ¿quién se convertía a la iglesia? Los paganos. Los paganos, ya sean estos gentiles, ya sean judíos que se convertían al cristianismo, pero más que todo el mundo pagano. El mundo pagano que idolatraba cualquier cantidad de dioses, que hacían prácticas abominables. Cuando se convertían al cristianismo era necesario exorcizarlos. Hoy día ya no. Entonces, la oración que hay, que a veces decimos que es una oración de exorcismo, en realidad no lo es porque no hay auténtica posesión como tal. No hay. No se está conjurando al demonio. Es más, si hay oración de súplica a Dios, sí hay una oración de mandato al demonio, pero no hay exorcismo como tal. No hay posesión. ¿Sí? Bien, continuemos. ¿Por qué se necesita permiso del obispo para exorcizar? Es necesario. Antiguamente eso no se hacía, el sacerdote simplemente lo hacía. Hoy se necesita para regularizar, ¿verdad? La importancia que tiene el exorcismo y evitar exageraciones, evitar malentendidos. ¿Sí? Es necesario porque el obispo tiene que estar al tanto de lo que sucede por si llegan a acontecer eventos desagradables. ¿Sí? La enfermedad del individuo se agrava e incluso la muerte por una enfermedad. Ya se han visto casos de sacerdotes que han incurrido, que han sido juzgados desde el punto de vista penal por estos eventos. Entonces es necesario siempre la autoridad eclesiástica para que ella esté al tanto de las autorizaciones, indague con el exorcista los casos, porque los casos, al menos en la Iglesia Católica, nunca son tratados de manera somera o superficial. Hay que analizarla y si es necesario utilizar un equipo multidisciplinario, científico, como lo es el médico, el psicólogo, etcétera, etcétera, todo eso en conjunto permitirán que este evento tenga como resultados finales bastante favorables y deseados además. ¿Qué hacer en caso de una absoluta ausencia del exorcista? Bien, normalmente a un sacerdote le puede decir, bueno, hay que buscar, tienes que buscar así hasta el fin del mundo, pero buscar uno. Pero lo cierto es que hay lugares donde de verdad nunca los hay, ¿sí? Lugares de misiones, en los lugares más profundos, rurales, donde no lo hay. Y si hay un sacerdote,
probablemente no tengan ni tiempo de las tantas parroquias que tienen que trabajar y verdaderamente se descuidan estos casos. Entonces, ¿qué suelen hacer las personas? ¿Sí? Cuando ya se ven verdaderamente acorraladas y al mismo tiempo, lamentablemente decirlo, sin la ayuda de la iglesia, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen? Buscan las iglesias evangélicas o lo que es peor, buscan los brujos, los santeros para que los, entre comillas, liberen de estas posesiones demoníacas, donde en realidad terminan agravando, porque el mal no puede sacar el mal. Eso es, Jesús mismo dijo, Satanás no puede sacar a Satanás mismo, porque si no su reino se desmoronaría. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Uno, hay oraciones específicas. El padre José Antonio Fortea, en su libro, por ejemplo, pone unas oraciones que pueden hacer los laicos, atentos, para exorcizar a una persona. Sí, lo dice él, para exorcizar. Y ese sí es un exorcismo real, pero atentos. En casos extremos, donde ya se ha agotado todos los recursos, donde ya no hay ningún sacerdote y esa persona está padeciendo por el demonio, ahí el laico más preparado, ¿verdad?, puede acceder al exorcismo. ¿Sí? Repito, en absoluta ausencia, bajo ningún concepto estoy diciendo que el laico puede exorcizar porque tenga la autoridad para hacerlo. No es así. ¿Sí? En absoluta ausencia, que quede claro. ¿Puede un animal estar infestado? Sí, la respuesta es sí. Sí. El padre Corrado Balduzzi en sus libros, él ha manifestado algunos ejemplos de animales que han estado infestados por demonios y que él ha tenido asimismo que recurrir a los exorcismos en estos animales. ¿Sí? A veces los maleficios que se dirigen hacia un individuo en concreto, por voluntad divina, terminan siendo desviados, por así decirlo, y resulta que a veces pagan la culpa a veces estos animalitos, gatitos, perritos, que suelen ser quienes a veces canalizan el mal que nos tratan de hacer a veces, ¿no? Entonces, la actitud no común de estos animalitos frente a elementos raros, extraordinarios, malévolos que yo veo en mi casa, me pueden a mí permitir inducir a que algo está afectando también al animalito y también necesita ayuda. No tener vergüenza de decirle a un sacerdote exorcista, mi animalito también está padeciendo por esto, él va a ayudar seguramente. ¿Sí? Es cierto que el demonio se venga de los exorcistas, de los laicos, de los demonólogos, de Víctor Gamboa, por ejemplo, por estar aquí enseñándoles a ustedes. El demonio, claro que tratará de hacerlo, eso es indiscutible, pero siempre o casi siempre Dios nunca se lo permitirá. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la justicia divina permite entender de manera lógica y objetiva que si nosotros trabajamos para el reino de Dios y luchamos contra el maligno, pues el Señor no nos va a abandonar jamás. Nunca. Pero es necesaria también a veces las pruebas, las tentaciones. Es necesario a veces. Entonces sí nos ha pasado. Sí, son cosas que no son o no llegan a cosas mayores, pero que uno los puede sobrellevar precisamente para intensificar la oración o el estudio incluso. No, sí, eso quiere decir que te está doliendo lo que yo hago, eso quiere decir que voy por buen camino, pues con más razón seguimos entonces enseñando estas cosas de la demonología, que es muy importante en un mundo donde hoy en día cada vez al demonio se lo relativiza más y se lo hace, y se lo pasa como una simple realidad, entre comillas, abstracta, donde en realidad es el mal en el mejor de los casos. Es cierto que durante el exorcismo el poseso revela los pecados del exorcista y demás miembros. Yo publiqué asimismo en mi página un caso donde el demonio reveló efectivamente un evento de un laico que se encontraba ahí. Entonces, ¿puede hacerlo el demonio? De querer hacerlo, claro que sí. De poder hacerlo es otra cosa. ¿Sí? Dios asimismo protege la integridad de sus sacerdotes, de sus laicos, de sus ministros. Entonces, aunque el demonio quiera hacerlo, Dios no se lo va a permitir. Además, recordemos que el demonio es el príncipe de la mentira. Y durante los exorcismos va a vociferar muchas, pero muchas mentiras que no hay que creerlas como tal. ¿Sí? Entonces, no importa quién sea el sacerdote, puede ser el mejor santo sacerdote o puede ser un exorcista de quizás un poco de no muy reputable estima, al fin y al cabo es el ministro que Dios ha elegido para realizar el exorcismo y Dios lo va a proteger siempre. Y asimismo a todo el equipo de laicos. Pero es necesario
para algunos de ustedes que quizás estén en este ministerio, siempre confesarse antes de ayudar en el ministerio del exorcismo. Confesarse siempre. Bueno, esta pregunta es obvia. ¿Quiénes pueden exorcizar? Ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Existe el exorcismo fuera de la Iglesia Católica? Esta es una pregunta controvertida porque cuando yo respondo que sí, muchos se molestan, principalmente apologistas católicos que me dicen, no, Víctor, ¿cómo tú vas a decir eso? Si en las Escrituras dice clarito que Dios le dejó el poder de exorcizar solo a los apóstoles y por imposición de manos y sucesión apostólica, esa autoridad solo la tienen los obispos, por consiguiente solo los sacerdotes católicos y nadie más puede hacerlo. Bien. La respuesta es que sencillamente sí puede haber exorcismo en otras iglesias, e incluso iglesias protestantes. Dicho de otro modo, ¿un pastor protestante puede hacer un exorcismo? Sí. Es más, me objetan y me dicen, no, es que eso no es un auténtico exorcismo, eso solamente es una liberación. No, sí es un auténtico exorcismo. ¿Tiene validez? ¿Tiene eficacia? Sí. ¿Qué es lo que hace que ese exorcismo tenga eficacia? La fe en Jesucristo. Recuerden ustedes un pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, donde se encontraban unos individuos que no formaban parte del grupo de los 12 expulsando demonios. Uno de ellos le va a decir al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Se lo impedimos, no forma parte de nosotros. Y el Señor que le dijo, no se lo impidan, pues si está expulsando demonios en mi nombre, es porque está de mi lado. Entonces, vamos, estoy parafraseando en realidad, ¿no? Así el texto bíblico, con otras palabras, pero ese es el mensaje que nos da el Señor. Entonces, si este pastor de muy buena fe, ¿sí?, que cree en Jesucristo y que está utilizando el bendito nombre y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras, para ayudar a un individuo que se encuentra quejado del demonio, lo hace con fe, con amor, de caridad al prójimo, por supuesto que el Señor va a actuar. Por supuesto que sí. Dice el Padre Fortea que el Señor en las cosas más necesarias de la vida y más urgentes de la vida, como en este caso en una posesión, no pone demasiadas limitaciones, ¿sí? Pero también es cierto que los pastores no tienen la debida formación y es ahí que van a incurrir en la gran mayoría de los casos en falsas posesiones. Normalmente el pastor pues en todos los casos él cree que es una posesión y a todos quiere exorcizar y no es así. Nosotros acá sabemos que el demonio se manifiesta de 1000 maneras y no en todas hay exorcismos. Hay distintas oraciones, distintas formas de actuar, pero normalmente el pastor no lo sabe. Entonces empieza a hacer exorcismo por doquier. Incluso de personas que ni siquiera tienen o están aquejadas por el demonio, sino que sencillamente tienen problemas de carácter psicológico, de carácter emocional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es por eso que recurren luego a los sacerdotes católicos para que los ayuden. Yo he visto casos de eso donde ya se ven imposibilitados y terminan buscando al exorcista católico para que los ayude. Siempre pongo este ejemplo y no me canso de ponerlo. Es como que si va a una batalla un sacerdote exorcista y un pastor evangélico. El pastor evangélico va con un palo a guerrear. Sí, ese palo es la fe. Probablemente sea solo necesario, pero va con un palo. El exorcista va con armaduras, va con chaleco, con casco, va con espadas, va con escudos, porque tiene el orden sacerdotal, la fe en Jesucristo, los sacramentos, los sacramentales, etcétera, etcétera. Lo que nunca se debe hacer es buscar a un brujo o santero para que quite el mal, porque eso no sucede. Eso no sucede, ¿sí? Al contrario, eso termina agravando la situación. ¿Cómo se sabe cuando un demonio ha salido del cuerpo de un poseso? Bien, cuando el demonio ha salido, una vez que el exorcista lo ha conjurado, que el exorcismo puede durar 1 minuto, 2 minutos, 3 horas, 1 mes, 2 años, 5 años, etcétera, etcétera. Eso solo depende de la voluntad de Dios. Se sabe porque ya no actúa. Eso es lógico, ya no actúa en la presencia del individuo. Hay momentos que cuando el demonio está poseyendo, el entorno es muy frágil y podemos percibir todavía su presencia. Oscuridad, malos olores, energías negativas, etcétera, etcétera. Pero cuando este no está, todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Y una de las características es que cuando el demonio sale hay siempre un agitamiento. No es que sale y el exorcista no se da cuenta. Bruscamente hay un agitamiento, se va, se le empieza o se le sigue orando a la persona y actuará de la manera más natural. Entonces el exorcista experimentado dirá, bueno, ya no está, con seguridad que ya no está, ¿sí? Y a partir de ese momento tiene que empezar todo un proceso catequético
espiritual para que el individuo se acerque más al Señor, rectifique los problemas y eventos que permitieron quizá esta posesión y de esa manera pues no volver a caer en las garras del maligno. ¿Cuáles son las causas que pueden producir una sensación, una posesión? Hay las causas que yo les llamo causas voluntarias y las causas involuntarias, ¿no? La involuntaria es lo que yo ya mencioné, ¿no? El individuo no tiene la culpa, pero Dios ha permitido que esa persona quede poseída para que ésta sea un medio de santificación para otros individuos. Les pongo un ejemplo. Un día me llegó un caso de una niña tenía en ese entonces 9, ya tiene como 15, que supuestamente estaba poseída, ¿no? Manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero era una niña, no había cometido ningún tipo ni abierto portales, ni nada de estas cosas, ¿no? Pero en su casa había una tía, ¿sí? Que practicaba magia negra. Bueno, aquí empieza a trabajar Dios por medio de esta chica, que era su sobrina, muy amada, muy querida. Se convirtió al cristianismo evangélico, no fue el cristianismo católico, lo lógico es que sea el cristianismo católico, pero bueno, al menos hubo un paso muy grande, ¿no? Entre la magia negra, entre la brujería, entre el satanismo, etcétera, a pasar a una fe cristiana, aunque sea en este caso protestante, ¿sí? Lo lógico hubiera sido católica, que ese es uno de los objetivos principales por el cual existe también la posesión demoníaca, para demostrar que primero existen las cosas sobrenaturales, segundo, existe Dios, si existe el demonio existe Dios, y tercero, el poder que tiene y la autoridad que tiene la Iglesia Católica. Eso es indispensable. Recuerden ustedes el famoso milagro de Laon, Francia, en el siglo XVI, que Dios permitió la posesión demoníaca de la niña Nicole Aury por el demonio Beelzebub o Baal-Zebul, para demostrar la eficacia de la Sagrada Eucaristía, que estaba siendo atropellada porque en esa época estaba germinando el protestantismo, ¿sí? Entonces Dios permite esto para demostrar también la autoridad y el poder de su Santa Iglesia Católica y Apostólica. Entonces, esas son las causas involuntarias. Y las voluntarias cuando el individuo mismo lo busca. Individuos que practican directamente el satanismo, que practican el esoterismo, que practican magia negra, que practican necromancia, brujería, santería, hechicería, juegan ouija y todos estos elementos. Lo hacen de manera directa. Entonces, por consiguiente, ellos son causantes, ¿sí? Voluntariamente, de quedar poseídos por el demonio. El demonio nunca trabaja de a gratis, ¿sí? Al final el demonio siempre va a querer la ruina del individuo. ¿Qué es más importante, la confesión o el exorcismo? Ya lo dijimos, si el exorcismo es un sacramental y la confesión es un sacramento, ¿qué es lo más importante? La confesión, ¿sí? Porque en la confesión uno se libera del pecado, que es la causa muchas veces de las posesiones. Entonces, es por eso que durante un exorcismo siempre va a haber una confesión. Siempre, ¿sí? El individuo que se encuentra... verán, una cosita quisiera, y ahora no me había percatado, y perdón que haga un paréntesis, ¿sí? Yo no me dejo sugestionar fácilmente del maligno, ¿sí? Pero me he dado cuenta de una cosa, no sé si ustedes se han dado cuenta que a cada rato me vengo rascando esta parte de la nariz. Eso no sucede en mi vida, no es que tengo un tic, pero cada vez que doy una charla sobre el tema demoníaco, me pica esta parte de la nariz. Pero bueno, son cosas del oficio de un demonólogo, ¿no? Bien, entonces, evidentemente la confesión es mucho más importante, porque en ella encontramos la reconciliación con el Señor y no hay nada más. No hay nada más molesto para el demonio es que uno alcance el perdón del Señor, porque Él no lo alcanzó, no lo quiso alcanzar y nunca lo alcanzará, porque sencillamente se encasilló en ese estado de rebeldía y hoy en ese estado de formación espiritual en el cual ya no tiene acceso. Miren, en el siglo IV, Orígenes promovió una doctrina llamada apocatástasis, palabra griega que aparecía en Hechos de los Apóstoles, donde él creía y enseñó a sí mismo de que al final de los tiempos todos nos íbamos a salvar, incluido el diablo. Sí, eso lo prohibió él. Y muchos padres de la iglesia, e incluido San Agustín, llegó en un principio a creer en esto y lo enseñó, pero luego San Agustín lo rectificó. Tertuliano, Orígenes, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos por las escrituras que eso no es así, que en realidad el demonio está condenado de forma eterna y que bajo ningún concepto puede alcanzar ya la gracia. Nunca. Y aquí hay una anécdota, verán. Cuando yo recién empezaba a estudiar demonología, yo recuerdo que cuando yo oraba en la noche, siempre oro en la noche con mi esposa, ¿no? Ahora,
Pero yo cuando lloraba, yo le pedía a Dios que le perdone. Disculpen, yo sé que suena algo tonto quizás, pero en mi ingenuidad yo le pedí al Señor que algún día perdone al diablo por lo que hizo y le permita entrar al cielo. En mi ignorancia e ingenuidad, quizás de buena manera. Créanme que cada vez que lo hacía, era como que si al demonio le molestaba, porque me daban unas terribles pesadillas, que era como que si el demonio decía, oye, a mí ni me toques, no me interesa tener reconciliación con tu Dios, así que déjame en paz. Y creo que se ponía peor, hasta que entendí y dije, ni más, ni más. ¿Puede volver a quedar poseso un individuo que ya ha sido exorcizado? Obviamente que sí, y lo dice el Evangelio según San Lucas, que una persona que ha quedado liberada del demonio, pero que vuelve a sus andanzas, el demonio viene y encuentra la casa vacía, dice, ¿sí? Pero ya no viene solo, viene con legiones de demonios a habitar esa casa, es decir, el exorcismo será peor. Primero que no solamente que va a quedar poseída, puede, sino que es peor ahora, es peor ahora, ¿sí? Ya, mi hermano, yo creo que igualmente quedará para una tercera charla, ¿sí? Por cuestión de tiempo, yo les ruego y les ruego más que todo que me entiendan. Si no es que no quiero estar aquí con ustedes, sino que vamos, a hartas cosas que hay que hacer, ¿no? Podemos incluso hacer una tercera parte, pues yo encantado, ustedes saben. ¿Por qué la Biblia llama al diablo príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el eterno. Él es nuestro Dios. Él es el príncipe de nuestro mundo. Pero San Pablo en Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4, le da el título de el padre o príncipe de este mundo. Porque sencillamente nosotros con nuestros pecados hacemos al demonio el príncipe de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que erradicar. ¿Sí? Cada vez que nosotros cometemos un pecado, por mínimo que sea, recordemos que a quien estamos haciendo príncipe de este mundo es al mismísimo maligno. ¿Conversan entre sí Dios y el diablo? ¿Recuerdan ustedes el pasaje bíblico de Job, donde hay un diálogo entre Dios y Satanás? Dice, y un día, estando entre los hijos de Dios, se apareció entre ellos el Satán, conversando contra Yahvé. Y dijo Dios, porque Dios empieza el diálogo, y dijo Dios al Satán, he ahí a mi hijo Job, varón íntegro que no hay ninguno como él. ¿Y qué dijo el Satán? Claro, le has puesto de bendiciones, le has cercado de cualquier maldad. Obviamente, como no te va a bendecir, quítale todo y vas a ver cómo te maldice. Bien, aquí nosotros vemos un diálogo entre Dios y Satán, ¿sí? Esto es algo que debería sorprendernos, no debería ser algo normal. ¿Cómo Dios puede dialogar con el diablo? No solamente eso, el diablo se atreve a persuadir a Dios, a ponerle tentaciones a Dios. Y al final Dios termina incluso cediendo. Bien, y aquí voy a terminar. Dios en realidad en ese momento, cuando se escribe la carta de Job, que se dice probablemente sea incluso el primer escrito, ¿sí? Veterotestamentario, porque fue escrito incluso antes del libro del Génesis, ¿sí? Que tiene una tradición yavista. Este género poético, literario, narrativo del libro de Job, lo que nos quiere decir es que en ese entonces este Satán no es el diablo todavía, no lo es todavía, porque el judío de esa época todavía no lo entendía, no lo veía al diablo como un ser personal y real, sino como algo llamado el mal en términos generales. Es solamente a partir de las cartas, de las crónicas, cuando el judío empieza a ver a este personaje ya no como el mal, sino como el maligno como tal, que actúa como un fiscal, tratando de poner tentaciones hacia el hombre. ¿Ya? Hoy en día el demonio dialoga con el diablo, imposible. ¿Por qué? Porque ¿qué es el infierno? Es el estado espiritual de completa y absoluta ausencia de Dios. Por consiguiente, el demonio no puede conversar ni dialogar con Dios. En lo más mínimo. Nada. Absolutamente nada. Y una alma humana que se encuentra condenada en el infierno, asimismo, nada, nada, nada. Solo tenemos esperanza mientras estemos purificándonos en el purgatorio para poder alcanzar el cielo. ¿Sí? Y ahora que estamos aquí, que podemos seguir dialogando con Dios, es el momento de tratar de acarrear nuestras vidas, de convertirnos y mejorar cada día para alcanzar precisamente eso que tanto anhelamos, por el cual el Señor entregó su sangre, que es la vida eterna.
Bien, yo creo que por el momento nos vamos a quedar ahí. Preguntas, alguna pregunta que deseen. Bueno, yo les agradezco ante todo.